Bueno, gusto con todos. Muchas gracias por considerarme para esta entrevista. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, ¿desde qué edad se consideran que el niño desarrolla algún tipo de inteligencia? Bueno, en mi punto de vista, yo considero que el niño desde su nacimiento ya tiene un tipo de adaptación dentro del medio y por lo tanto ya tiene como decir una inteligencia. Si nos hablamos por las corrientes de Jean Piaget, podemos decir que el niño está desarrollando su motricidad. Y este nivel motor nosotros podemos medirle con las cosas que puede hacer y que no puede hacer, y de esa manera podemos determinar de una u otra manera si tiene algún grado de inteligencia. Sin embargo, existe test, digamos, de los más confiables a partir de los 2 años de edad. Estos test que tiene confiabilidad, por ejemplo, tenemos el de Binet, por ejemplo, que mide a partir de los 2 años de edad hasta los 5 años de edad. Entonces, mediante este test nosotros podemos darnos cuenta que se mide a partir de esa edad. Bueno, en función de la segunda pregunta, si yo he utilizado las inteligencias múltiples en el ámbito educativo, pues bueno, yo considero que sí. En el ámbito educativo, cada estudiante se maneja por algún tipo de inteligencia, verbal, lingüística, visual, kinestésica. Entonces, dependiendo de la inteligencia, se realiza algún tipo de guía, algún tipo de norma, de pauta, para que todos los estudiantes, como decir, se integren, comprendan. Hay que recordar que nosotros estamos en una educación holística integral, donde viene a ser de todos y para todos. Bueno, con la tercera pregunta, ¿qué papel desempeñan las teorías de las inteligencias múltiples de Gagné en la psicología actual? Pues yo considero que, bueno, en una conferencia que se titulaba las inteligencias múltiples, ¿no?, que dio justamente el propio Gagné, él hablaba de sus inteligencias, en la cual él nos decía que hay que intentar desarrollar esto en el aula. Yo creo que esto tiene un impacto muy actual, ¿sí? En función de las escuelas matan la creatividad, por ejemplo, de otra conferencia que muy muy importante, nos decía, por ejemplo, que las escuelas no descubren, no quieren entregar sino solo conocimientos, y no dejan que el estudiante desarrolle su propio nivel, sus propias inteligencias. Esto es contraproducente, digamos así. Ahora simplemente se quiere, o seguimos en una educación marcado por la industrialización. Esto quiere decir que solo queremos que sigan materias técnicas, o más se dediquen a la matemática, más se dediquen a las partes del lenguaje, y se cierre por completo la parte, por ejemplo, del arte, de la cultura, de la música, y los estudiantes esto como que nunca han existido dentro de sus mentes, y esto es un factor negativo, por decirlo así. Las escuelas matan la creatividad en la actualidad, y yo creo que un papel fundamental de la psicología es que esto no suceda, que se mejore en este punto. Bueno, en función de esta pregunta de qué tipo de inteligencia cree usted que predominan más de los estudiantes que aprenden, yo considero que justamente por lo que hablaba en la anterior pregunta, al tener marcado una tendencia muy industrializada dentro de nuestra ciudadanía todavía, de nuestro país, la inteligencia que predomina más viene a ser la matemática. La inteligencia matemática, la kinestésica, por así decirlo, porque nosotros, bueno, no es que esa inteligencia se haya desarrollado en los individuos, sino que fueron obligados a que se desarrolle esa inteligencia, ¿sí? Al igual, por ejemplo, en algunos casos una inteligencia lingüística, pero como digo, no es que se haya desarrollado propio del individuo, sino que es predominante porque la sociedad así lo requiere. Entonces es una inteligencia prácticamente que, por la industrialización del pensamiento, prácticamente necesitamos que los estudiantes sirvan para esto, y no que los estudiantes sean buenos para algún tipo de actividad. Bueno, ¿usted cree que la inteligencia está fija en una persona al nacer?
Bueno, yo creo que la inteligencia nunca está fija, ¿no? O sea, la inteligencia siempre va a cambiar en base a la necesidad. Nosotros tenemos un contexto clave y este contexto va cambiando, este contexto situacional va cambiando, la política educativa cambia, las necesidades cambian, por lo tanto la persona se adapta o adapta sus inteligencias para ahora estar en función de. Al momento que nosotros que nacemos, crecemos, ahí ya tenemos como una inteligencia propia innata al ser humano, que puede ser musical. No me puedo ir al aspecto cultural, al aspecto lingüístico, no al aspecto intrínseco, ¿no? Pero depende cómo la sociedad haya tomado esta inteligencia y haya modificado. Por ejemplo, en la escuela mismo ya existió una modificación, ¿no? Recordarán cuando en las épocas de aquí hace 30 años atrás, 20 años atrás, que se moldeaba la conducta a base justamente de la escuela conductista, ¿no? Entonces un niño quería ser artista, pues no, o sea, venía ahí el hacha, el impedimento de parte del docente, entonces porque no debía ser artista, ¿qué le va a dar el arte? ¿Qué le va a dar la música? Entonces la inteligencia se ha moldeado de una persona, de una u otra manera. Bueno, con respecto a esta pregunta, que en el caso de los niños que han desarrollado la inteligencia visual, sí creo que es necesario aplicar nuevas estrategias o solo le enfocamos. Bueno, yo creo que es necesario que potencializar esta área, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un niño que tiene inteligencia visual, inteligencia matemática, naturalista, intrínseca, nosotros tenemos que potencializar esa área, no tenemos que dejar de lado, o sea, no tenemos que aniquilar esa área, ¿sí? Tenemos que buscar estrategias apropiadas y crear nuevas estrategias o aplicar las que ya existen para que el estudiante pueda potencializar y no que se deseche esta inteligencia, y obviamente crearle las necesarias para que subsista en un mundo competitivo.